Hablemos de los dioses griegos. Los dioses griegos, los dioses del Monte Olimpo y la mitología griega, eran muchos y sus supuestos hechos y acciones se han convertido en elementos de leyenda que han crecido y superado los confines geopolíticos de su mundo antiguo. Se han mezclado inclusive con esos de los romanos, las leyendas y mitologías de los keltas, los bárbaros, las tribus escandinavas, y créanlo o no, el mundo moderno de hoy en día. Porque si se miran las cosas objetivamente, sin el prisma de la religión, no se puede evitar ver a Zeus en Odín y Thor, de igual manera que no se puede evitar ver a el Monte Olimpo en la versión judio-cristiana del cielo y de un dios de larga barba blanca que vive sobre las nubes y juzga entre el bien y el mal, y de vez en cuando, dependiendo de cómo se siente, toma parte en la trata de los hombres. Yo soy Jenny Elías y esta es Historicidad, un canal en el que nos enfocamos en estudiar la historia, el bien y el mal, con el propósito de aprender a no repetir los errores del pasado. En la mitología griega no hay un solo texto como la Biblia cristiana o el Corán islámico donde sean presentados e introducidos los personajes e historias mitológicas. Al contrario, los primeros mitos eran parte de una tradición oral que comenzó en la Edad de Bronce, y luego sus tramas y temas se mezclaron con las tradiciones escritas en los periodos arcaicos y clásicos. Homero, el gran poeta griego, escribió sobre ellos en las obras más antiguas escritas en griego, las grandes épicas de la Ilíada y la Odisea. En ellas contó la historia de la guerra de Troya, mezclando tanto mitología con las creencias religiosas de los griegos, con lo que algunos han considerado ser el día de hoy historia factual. Sin embargo, una de las cosas que no hace es presentar o introducir a los dioses, los cuales son algunos de sus personajes principales, ya que en el mundo griego sus oyentes o lectores ya estarían familiarizados con los orígenes de estos. Alrededor del año 700 antes de la era común, tal vez un par de décadas o años después de Homero, el poeta griego Hesíodo escribe la Teogonía o genealogía de los dioses, y allí presenta al mundo griego la primera cosmogonía o historia de origen de los dioses en forma escrita. La Teogonía cuenta la historia del universo desde la nada, desde el vacío, desde un caos primordial hasta el ser, y detalla un elaborado árbol genealógico de elementos o dioses y diosas que evolucionaron del caos y descienden de Gea o Gaia, Urano, el cielo, Nix, la noche, y Tártaros, el inframundo. Su teogonía es una síntesis a gran escala de las vastas tradiciones griegas que en ese tiempo explicaban el origen de los dioses y establecían cómo ellos llegaron a asumir control del universo. Los escritores y artistas posteriores utilizaron y expandieron sobre estas fuentes en sus propios trabajos. Por ejemplo, aparecen eventos y figuras mitológicas en las obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides en el siglo V antes de la era común, de igual manera que en los poemas líricos de Píndaro. Finalmente, escritores como el mitógrafo Apolodoro de Atenas en el siglo II antes de la era común y el romano Cayo Julius Higinos en el siglo I antes de la era común compilarían y escribirían estos mitos y leyendas para su público contemporáneo y trabajarían con las historias de igual manera que autores modernos como Rick Riordan y Neil Gaiman toman esas historias y las transforman de la manera que quieren para el consumo de las audiencias modernas. Según Hesíodo, al principio el caos estaba antes que nada. Era un vacío primordial compuesto de oscuridad y masa, todo revuelto en confusión, donde todo existía y donde todo estaba. Pronto, dice la leyenda,
se formó un huevo cósmico en su vientre y éste eclosionó en la oscuridad, dando origen a las primeras deidades primordiales: Gea o Gaia, la tierra; Tártaros, el inframundo; Erebos, la oscuridad; Nix, la noche; y Eros, el amor. Luego, de su propia compañía, Gea y Caos, o Gea solamente, de acuerdo a algunas leyendas, decidieron concebir a Uranos, el cielo; Pontos, el mar; y Aurea, las montañas. Urano y Gea eventualmente se convertirían en marido y mujer, y juntos darían origen a 12 titanes, entre ellos Rea, Hiperión y Cronos, el titán del tiempo. También concebirían 3 cíclopes, así también como a los hecatónquiros, o los 100 manos, 3 gigantes monstruosos con 50 cabezas cada uno y 100 brazos. Uno de los componentes principales de la teogonía es el mito de la sucesión. Primero, según Hesíodo, Cronos envidiaba el poder de su padre, Uranos, el regidor y rey del universo, quien se había entrado en una pelea con Gea, su esposa, por haber ocultado a los hecatónquiros y a los cíclopes en Tártaros para que nunca viesen la luz del universo de nuevo y para que nadie pudiese verlos. Entonces Gea, en su gran ira, tomó y creó una gran hoz de piedra e instruyó a Cronos y a sus hermanos titanes para que castrasen a Urano, su padre. Los titanes se negaron a levantar las manos contra su padre, pero Cronos, solo Cronos de todos ellos, decidió seguir con el plan y accedió a tomar acción contra su padre. Gea se adelantó y preparó la emboscada, y después de invitar a Urano a encontrarse con ella, Cronos lo atacó, lo castró con la hoz en mano y tomando sus partes las arrojó al mar. De la sangre de los testículos de Urano surgieron las furias o las diosas de la venganza. También los gigantes y las ninfas. Y de la espuma que salpicó cuando sus partes golpearon el mar, surgió Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el placer. Tan pronto como le cortó sus partes con la piedra y las arrojó de la tierra al mar embravecido, fueron arrastradas por las olas principales por largo tiempo, y una espuma blanca se extendió alrededor de la carne inmortal, y sobre las partes creció una doncella. Después de sorprender a su padre, Cronos encarceló nuevamente a los 100 manos y a los cíclopes en Tártaros. Pero esta vez, en vez de haberlo dejado a la intemperie, él decidió poner al dragón Campe como guardián. Luego, tomando a su hermana Rea como esposa, ambos tomaron el trono del mundo como rey y reina. De Gea y Urano, Cronos aprendió de que él también estaba destinado a ser destronado por sus propios hijos. Como resultado, cada vez que su esposa Rea daba a luz, él devoraba a sus propios hijos para evitar de que esta profecía se convirtiese en realidad. Entre los devorados por Cronos estaban Demetra, la diosa de la agricultura y la cosecha; Hestia, la diosa de la familia y el hogar; Hera, la diosa del matrimonio y el parto; Poseidón, el dios de los mares y las aguas; y Hades, el dios del inframundo. Y luego, cuando su sexto hijo, Zeus, estaba en camino, Rea, con la ayuda de Gea, idearon un plan para salvar a sus hijos y de igual manera vengarse de Cronos por sus actos. En secreto dio a luz a Zeus en la isla de Creta, y en vez de entregarle el bebé a Cronos, le entregó una piedra envuelta en pañales, la piedra del ónfalo, para que éste se la tragase. Pensando que era su hijo, el titán se lo tragó de inmediato, y en su mundo todo regresó a la normalidad, pensando de que ya había eliminado el reto a su gobierno sobre el universo. Mientras tanto, Rea mantuvo a Zeus escondido en el monte Ida, en la isla de Creta, de acuerdo a la leyenda. Algunas leyendas lo tienen ahí en el monte Ida, siendo criado por una cabra, mientras que otras tienen a la ninfa Amaltea tomando la forma de cabra para así proteger al bebé
y sustentarlos a través del tiempo, y al mismo tiempo también hacer ruido para prevenir de que sus gritos, como son los gritos de los recién nacidos, llegaran a los oídos de Cronos, su padre. Una vez crecido, de acuerdo a la leyenda, Zeus le dio un emético a su padre que le había sido entregado a él por Gea, su abuela, y este vomitó a todos sus hermanos y hermanas. Después de liberar a sus hermanos y hermanas, Zeus liberaría también a los cíclopes y a los hecatónquiros, y estos, en forma de agradecimiento, harían algo para él que se convertiría en su arma preferida y su sello. Le entregarían en sus manos el rayo que se convirtió en su arma preferida, también como el tridente de Poseidón y el casco de oscuridad del Hades. Entonces estalló una guerra abierta de 10 años, la titanomaquia, entre los dioses olímpicos y los titanes. Del lado de Zeus y la nueva generación de deidades estaban los hecatónquiros, como los cíclopes, así como sus 5 hermanos y hermanas, y la titana Temis, la diosa del orden, la ley y la justicia, y su hijo Prometeo. Del lado de Cronos estaban el resto de los titanes, incluyendo al su general, Atlas. Finalmente, Zeus y los dioses olímpicos ganaron la batalla y encarcelaron a los titanes en el Tártaro y pusieron a los hecatónquiros como sus guardianes. Cada uno de ellos fue castigado, pero de todos Atlas recibió el peor castigo por haber actuado como general de los titanes. Él fue delegado a sostener el cielo y todo su peso sobre sus hombros hasta el final de los tiempos. Tras su victoria final, los 3 hermanos olímpicos se dividieron el mundo entre ellos. A Zeus se le dio dominio sobre el cielo y los aires y sería reconocido como el rey de los dioses. A Poseidón se le dio control sobre todos los océanos y las aguas, y a Hades se le nombró señor del inframundo y el rey de los muertos. Más tarde, según himnos órficos, Zeus liberaría a su padre Cronos del inframundo y de Tártaros, y lo nombraría como el rey del Elíseo por eternidad. Ahora, después de la titanomaquia, surgiría una nueva generación de dioses, los dioses olímpicos, después de que Zeus se casase con su hermana Hera, y estos representarían lo mejor y lo peor de la humanidad. Entre estos estaba Ares, el dios de la guerra, un dios sanguinario y odioso, repudiado tanto por los dioses como por los hombres. Se dice que Ares sostuvo un romance con la diosa Afrodita, la diosa del dios Hefesto. Según la leyenda, los dos se acostaban juntos cuando su marido no estaba. Finalmente, Hefesto se enteró y, siendo el dios inteligente que era, se hizo una red invisible, la colocó sobre su cama y después le dijo a su esposa de que él se iría. Pero en vez de irse, él se escondió detrás de su creación. Y cuando ambos amantes se metieron en su cama, él los atrapó con su red, los arrastró hasta el monte Olimpo desnudos, para que el resto de los dioses los vieran en su estado natural. Solo después de que todos los dioses se rieron de ellos, Poseidón intervino y los liberó. Si no, de acuerdo a la leyenda, Hefesto los hubiese encarcelado por la eternidad. Este mismo Hefesto era el dios del fuego, la metalurgia, los herreros y la escultura. Según la leyenda, él nació deforme cuando fue concebido por Hera, y ella, al darse cuenta de su deformidad, lo tomó por su pie y lo arrojó del monte Olimpo para que cayese en el mar y se ahogase. En vez, él cayó en la tierra, donde fue criado por Tetis, la madre de Aquiles. Y más tarde, utilizando sus grandes habilidades, él construiría un trono dorado que tomaría al monte Olimpo y le entregaría como regalo a Hera, su madre. Este trono poseía algunas de las artesanías más finas que ojos humanos o ojos de Dios hubiesen visto, y algunas que nadie había visto, ya que, enojado por el trato con que su madre le había dado bienvenida al mundo, Hefesto colocó en su silla unos cierres invisibles que, cuando Hera se sentó y tomó posesión del trono, nunca la dejaron levantarse de nuevo.
Los otros dioses le rogaron a Hefesto de que regresase al monte Olimpo y liberarse a su madre, pero éste no los escuchó. No fue hasta que Dioniso, un dios al que le tenía confianza, lo conquistó y lo emborrachó, de que él regresó al monte Olimpo y entonces liberó a su madre. Cuando finalmente se encontró de nuevo en el monte Olimpo, rodeado de su familia, su madre Hera se sintió avergonzada de lo que había hecho y como expiación le dio a Afrodita como esposa a Hefesto. Por su cuenta, Zeus tendría a Atenea, quien fue concebida de un dolor de cabeza con la ayuda de Hefesto. Y de sus amoríos con otras diosas, Zeus, el mujeriego más empedernido de la historia, tendría a Apolo, el dios del sol, la música y la poesía, así también como de la poesía. También tendría a Artemisa, su hermana gemela, la diosa de la caza, una arquera mortal que se dice transformó al cazador Acteón en un ciervo por tropezar con ella cuando ella se bañaba desnuda. Y no solo eso, sino que después de transformarlo en ciervo, ella soltó a sus 50 perros para que lo torturasen y se lo comiesen vivo. También estaba Hermes, el mensajero de los dioses, y Dios mismo de los oradores, mensajeros, ladrones y viajantes. Así también como Dioniso, el dios del vino, el teatro, las celebraciones y los festivales. Por último, pero no menos importante, está Perséfone, quien se convertiría en la reina del inframundo y cuya madre Demetra la buscaría después de que ésta fue secuestrada. De acuerdo a la leyenda, después de darse cuenta de que su hija había sido secuestrada por Hades, Demetra se encerró en su habitación por un año completo y siendo de que ella era la diosa de la agricultura y la cosecha, entró el mundo entero en una hambruna. Zeus, el dios de los dioses, entendiendo la gravedad de la situación, decidió intervenir y al darse cuenta de que Perséfone había sido secuestrada por Hades y que estaba amarrada a él por la eternidad, entonces decidió trabajar un trato en el que el Hades la tendría a ella como esposa y la mantendría en el inframundo por 3 meses, los meses del invierno, y su madre Demetra la tendría a ella por los restantes 9 meses, en otras palabras, la primavera, el verano y el otoño. También Zeus fue padre de muchos semidioses o hijos de mujeres mortales que eran mitad dios y mitad hombre, entre ellos Perseo y el increíble Heracles, que es más conocido en nuestro mundo actual por su nombre romano, Hércules. Estos son los dioses del Monte Olimpo, los dioses de los griegos, y la manera en que ellos explicaban el origen del bien y el mal, la oscuridad y la luz, la vejez y la juventud, y explicaban realmente el mundo en todas sus facetas y todas sus maneras. Habían también muchos otros dioses menores y muchas otras leyendas increíbles, pero explorarlas todas tomaría realmente casi toda una vida. Basta decir que hasta nuestro entonces los dioses griegos son realmente los dioses más influyentes en la historia humana. Influirían en gran medida a los periodos minoicos, micénicos, arcaicos y clásicos y helénicos de la antigüedad griega, pero también han influido y todavía siguen influyendo a nuestro mundo actual, ya que Roma no es Roma sin los dioses griegos, ni el cristianismo es cristianismo sin que Jesús sea Dios y hombre a la misma vez, ni el Islam es Islam sin un paraíso, un lugar de eterno descanso parecido al Elíseo, donde el tiempo, Cronos mismo, reina por la eternidad. Si disfrutaste este video, no olvides presionar like y darle click a la campana para que cuando haya un nuevo video seas informado de inmediato. Y, ¿por qué no? Si no te has suscribido, suscríbete. Yo soy Jenny Elías y esto es historia.